Hola a todos y a todas, soy Natacha Valver de la empresa Faro y para mí es un placer estar de nuevo aquí presentando este balcón de experiencias inspiradoras de innovación social. Sin más, os presento a Natacha Rivas, vicepresidenta segunda y diputada de Innovación Social de la Diputación de Málaga. Muchas gracias, Natacha. Buenas a todos. Me alegra estar aquí de nuevo y saludar a todas las personas que nos acompañan hoy en este nuevo balcón de experiencias inspiradoras de innovación social organizado por la Escuela de Impacto Social de la Noria. Hoy van a hablarnos de la importancia de nuestros océanos, del papel que ejercen para conservar nuestro planeta y para ello contamos con Future of Fish. Future of Fish es una organización de transformación pesquera sin ánimo de lucro con la misión de acabar con la sobrepesca. Son un grupo ecléctico de profesionales que incluye pensadores de diseño, emprendedores, consultores de negocios y científicos. Cuentan con décadas de experiencia en el desarrollo de productos del mar y la pesca, además de en finanzas estructuradas, tecnología, comercio de carbono, energías renovables, conservación de bosques y desarrollo de activos. Creen que se necesitan urgentemente nuevos modelos y enfoques para lograr una transformación pesquera coordinada a nivel global. Por eso, trabajan para generar un cambio sistémico en las pesquerías a través de las actividades coordinadas desarrolladas en colaboración con las partes interesadas. De esta forma, las poblaciones se gestionan de manera más sostenible, las comunidades pesqueras mantienen economías más resilientes y los pescadores y trabajadores de la mar se benefician consiguiendo mejorar la equidad social, así como su medio de vida. Y para hablar de ello, hoy nos acompaña Laura Fernández Cascán, directora de Innovación Empresarial y Finanzas combinada de Future of Fish. Laura lleva años trabajando en el ámbito financiero, pero desde un punto de vista social e inclusivo a través de la innovación y la colaboración intersectorial. Su objetivo es desarrollar economías más justas y equitativas basadas en el desarrollo sostenible y el respeto por nuestros entornos naturales. Para nosotras es un verdadero placer poder compartir iniciativas como esta en nuestra provincia y en especial cuando se trata de tener un impacto tan importante en un recurso tan valioso para nosotros como son nuestros mares y nuestras costas. Laura, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con todos nosotros el trabajo que hacéis en Future of Fish. Os deseo mucho éxito y espero que pronto podamos colaborar para transferir vuestros conocimientos a Málaga y mejorar la gestión de nuestros mares y de nuestras costas, así como de nuestro sector pesquero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natacha, por tu intervención. A continuación, doy paso a Laura Fernández Cascán, directora de Innovación Empresarial y Finanzas Combinadas de Future of Fish. Laura es licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas y además cuenta con un máster en Ciencias Financieras por la misma universidad. También tiene un máster en Investigación Antropológica y cuenta con formación en Microfinanzas y Gestión Estratégica de RSC. Inició su andadura profesional como consultora bancaria, donde ha trabajado para entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Foro de Impacto. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando en proyectos de innovación social, desarrollo sostenible e inversión de impacto, tanto en Latinoamérica como en España. Desde 2020 es directora de Innovación Empresarial y Finanzas Combinadas de Future of Fish y es una apasionada de los modelos de negocio innovadores, de la colaboración intersectorial para promover modelos de negocio y de vida mucho más inclusivos y sostenibles que valoren la diversidad y la naturaleza y poder crear un futuro inclusivo, regenerativo y circular. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos hoy y bienvenida. Muchísimas gracias, Natasha. Y gracias por la invitación, invitarnos a Future of Fish a presentar lo que hacemos. Es un auténtico placer. Pues nada, te dejo que si quieres nos cuentes un poco qué es lo que hacéis y el impacto que tenéis también a nivel de innovación social, sobre todo en todo el tema de lo que es economía azul. Estupendo. Pues déjame, voy a compartir la pantalla. Aquí está. Y traigo un poquito un repaso un poco de cómo vemos la economía azul y luego para entrar un poquito en detalle en nuestras metodologías y rápidamente, si da tiempo, un par de ejemplos de nuestro trabajo en terreno. Bueno, Future of Fish es una ONG americana y trabajamos primordialmente en Latinoamérica con subsidiarias en Chile y en Perú, pero también trabajamos en Belice y en otros países mediante alianzas, con algún enfoque también en África y en Asia. No trabajamos en España, aunque yo sí que estoy basada en España.
Cuando antes de entrar a hablar de economía azul, me gusta plantear desde digamos, el cambio de paradigma que necesitamos a nivel mundial y el enfoque del desarrollo sostenible, ¿no? Y claramente, bueno, no voy a ahondar en la cantidad de problemas que tenemos, que son muchos, y la pandemia sí también lo ha evidenciado, ¿no? Pero sí que creo que estamos ante un cambio de paradigma y el planteamiento de bueno, ¿qué es eso del desarrollo sostenible, ¿no? Y a mí me gusta esta definición, ¿no? Del desarrollo sostenible como satisfacer las necesidades del presente, pero sin comprometer a futuras generaciones, ¿no? Y yo creo que esto lo que nos trae en ese cambio de paradigma es plantearnos qué es la prosperidad y plantearnos una prosperidad basada en las contribuciones positivas. Y a mí me gusta plantearlo desde la visión integral del impacto, ¿no? del impacto ambiental, que es económico y es ambiental al mismo tiempo, ¿no? Está totalmente interrelacionado y no lo podemos ver de otra forma, ¿no? Porque nuestras decisiones todas tienen un impacto negativo o positivo y no lo podemos obviar, ¿no? Entonces, en el marco, digamos, de los objetivos de desarrollo sostenible, creo que, bueno, frente a los previos, ¿no? A los del milenio, sí que genera un cambio total de paradigma porque incluye a todos los países, incluye a los países desarrollados y plantea también la universalidad, digamos, de ciertos problemas y la integración entre sectores, ¿no? Y creo que ese es el cambio que nos permite hacer este cambio en la toma de decisiones desde el binomio tradicional a este trinomio de rentabilidad, riesgo e impacto, y donde la corresponsabilidad y la medición cobran muchísima más relevancia, ¿no? Y también dentro de ese cambio de paradigma hay una cuestión clave, además de la voluntad y de la colaboración, ¿no? Y de la medición, también los recursos, ¿no? Y muchas veces parece que no hay suficientes recursos, hay una brecha bastante importante para cumplir los ODS y sin embargo, aunque parece muchísimo dinero, esto no es más que el 3% de la capitalización bursátil, ¿no? A nivel mundial, y al mismo tiempo es un quinto de esta cuantía que necesitamos para cumplir los ODS es lo que se destina a día de hoy en subsidios dañinos para el medio ambiente, ¿no? Entonces, por tanto, recursos existen, es una cuestión de voluntad y de colaboración. Entonces, con esta introducción rápida, creo que la economía azul la tenemos que ver del mismo modo, es parte de todo este paradigma nuevo y me gusta traer no solo la economía azul, sino también la acción por el océano, ¿no? El entender la economía azul como el todo, porque hay diferentes definiciones, ¿no? Que ahora veremos. Me encanta y creo que por eso me gusta traerla mucho, Silvia Earle, que es una oceanógrafa americana, que es pura inspiración. Si no habéis escuchado sus TED Talks, lo recomiendo. Ella habla de que sin azul no hay verde, ¿no? Y es totalmente cierto, porque el océano es clave para el funcionamiento del planeta, ¿no? Las primeras andaduras de la economía azul, hay muchas definiciones, pero bueno, me traigo esta del crecimiento azul de Río en 2012, que al final es la gestión sostenible de los recursos. Punto, es esa cuestión, y desde esta perspectiva es para generar estos ecosistemas sanos y productivos, y además ahora recientemente en la COP26 con el Glasgow Climate Pact se está integrando mucho más el océano en la acción pública, ¿no? En los NDCs, y esto implica todavía más coordinación, colaboración y recursos que se tienen que destinar a esto. Y aquí es donde el planteamiento es que la economía del océano es algo, y lo que es el océano es algo fundamental para el funcionamiento del mundo. Es el 70% de la superficie terrestre, dependemos muchísimas personas a nivel mundial, 3 billones de personas dependen del océano, tanto como medio de vida como por la seguridad alimentaria, y además es la maquinaria del sistema climático, es nuestro sistema cardiovascular, absorbe el 90% del calor y el 25% de las emisiones de CO2. Y si nos vamos a... Esto representa que está en crisis, eso está generando acidificación, aumento de temperaturas, aumento de nivel de agua, y eso va a generar riesgos
pues bastante importantes. Se calcula que además el 66% de las empresas cotizadas en bolsa estarán afectadas por todos estos riesgos oceánicos, ¿no? Y además, si nos vamos a la pesca, hay un quinto de que se descarta a nivel anual, y un tercio se calcula totalmente sobreexplotado, ¿no? Entonces es un ambiente fundamental y que está en una situación crítica, digamos, ¿no? Y la economía azul la extiendo a esta acción por el océano, y ahora digo por qué. Yo considero que la definición es que es una visión holística y multisectorial y corresponsable del territorio. Lo tenemos que ver como tal, no está vinculado únicamente a pesquerías, sino a todos los sectores que de cierta forma se entrelazan en la costa, ¿no? Y en la gestión de estos recursos con los que contamos, tanto marinos como costeros. La economía azul sí que ha cobrado mucha relevancia, sobre todo se habla mucho desde la parte de turismo y de la parte de transporte y la parte de energía, obviamente la parte de pesca, y como todo esto, la clave está como todo esto está interrelacionado y debe articularse entre sí, ¿no? Pero ya hay un gran crecimiento de este concepto, sobre todo hacia innovaciones y tecnologías, lo cual está muy bien y es totalmente necesario, al igual que la parte de gobernanza, que es crítica, y de nuevos instrumentos, sobre todo de cara a la conservación, todas las políticas de conservación y áreas de protección marina, como de la parte de instrumentos públicos y privados de financiación, ¿no? Pero ¿por qué traigo la acción por el océano? Porque así como en los últimos años y con la COP se está trabajando más estos enfoques, permite que hablemos de la economía azul desde el rol que tienen las comunidades costeras en preservar, en tener ese rol le dicen en inglés los stewards, ¿no? Los guardianes del océano, ¿no? Y tomar a todos estos niveles el trabajo, digamos, de estas comunidades y de estas personas, o de las empresas y los emprendedores, como pares y como conductores de estas estrategias a nivel local, ¿no? A nivel de territorio. Por eso es esa corresponsabilidad que es clave, ¿no? Así es como lo vemos nosotros en Future of Fish. Aquí traigo algunas tendencias de la economía azul, algunas ya las estaba mencionando, pero desde luego yo creo que lo que hay que evidenciar es el gran boom que hay de toda la necesidad de innovación y tecnología. Sobre todo se ha trabajado más, yo creo, desde la parte de biotecnologías y energías renovables, ¿no? Toda esa parte, pero también hacia la parte de la conservación, ¿no? Y la forma de organización y gobernanza de cara a la gestión de estos recursos, ¿no? La presentación luego os la puedo pasar y no quiero andar en todo. De nuevo, hacer el mismo símil, los recursos están ahí, pero no están. Hay un gap muy importante en cubrir las necesidades del ODS 14, ¿no? De la vida en el océano. Y sin embargo hay muchísimos subsidios, no sería suficiente, pero solo con reorientar los subsidios dañinos de la pesca generarían grandes cambios en el sistema, ¿no? Grandes cambios en las brechas que estamos identificando. Y por supuesto la economía azul y la parte de la acción, yendo más hacia las soluciones basadas en la naturaleza, es una gran oportunidad económica, no solo por las innovaciones y el desarrollo económico que puede generar, sino en la limitación de los riesgos y el ahorro de costes ante todas estas crisis y eventos climáticos que pueden suceder, ¿no? Entonces ahora ya sí me voy un poquito al enfoque de Future of Fish después de este barrido. Nuestro papel, trabajamos única y exclusivamente en realidad con población de pesca de pequeña escala, ¿no? Sin embargo, con este enfoque, con lo cual es un enfoque muy holístico y qué rol pueden jugar dentro de esta estrategia de economía azul y de acción climática o soluciones basadas en la naturaleza. La pesca de pequeña escala es muy relevante a nivel internacional porque muchas personas, 200 millones de personas dependen de ello, y el 50% de la pesca destinada al consumo humano viene de esta forma de pesca, y se encuentran en una posición
que podrían ejercer un gran liderazgo en la acción, digamos, desde el terreno, desde las bases. Sin embargo, a día de hoy no se da porque existen grandes brechas, ¿no? Nosotros trabajamos desde el entendimiento del sistema, hacemos un análisis de lo que ocurre para entender las barreras del sistema y de ahí trabajar en las soluciones, ¿no? Pues en la pesca de pequeña escala o artesanal hay grandes barreras en el sistema, principalmente en países desarrollados y principalmente en los países llamados en desarrollo. Está el tema de la informalidad, la falta de gobernanza, la falta de seguridad a bordo, capacidades técnicas y de liderazgo, una gran dependencia de intermediarios, falta de mayor vínculo entre las cadenas de valor, entre los actores de las cadenas de valor y compromiso para llegar a un trabajo de las pesquerías sostenibles, ¿no? Y desde las comunidades pues falta obviamente de condiciones de vida y de una vida digna, ¿no? Y de una diversificación de sus medios de vida. Entonces no podemos hablar de conservación sin atajar estas barreras, ¿no? Nosotros vemos que hay un desajuste en el cómo se perciben las realidades de estas poblaciones y en el entendimiento y una brecha en cubrir sus necesidades, y además en el sector hay un gran trabajo en silos, ¿no? Desde las ONGs, las empresas, los fondeadores, hay una forma de trabajar muy ineficaz, pues como todas, yo creo que ocurre en muchos sectores, y en este es un hecho, ¿no? Y el problema es que el flujo de financiación por todas estas barreras, a pesar de que existe, no está entrando y no está cubriendo las necesidades, ¿no? Entonces nosotros la solución vemos como dos drivers claves para reducir los riesgos y poder generar más acceso a este financiamiento, que son los datos como un elemento clave, datos y tecnología, pero como un elemento clave para gestionar las pesquerías, generar mejores sistemas de gobernanza, generar medios alternativas y medios de vida en la medida que involucramos a las comunidades en levantar esos datos y de cara a todas las soluciones basadas en la naturaleza y la acción climática. Y todo esto genera, digamos, más capacidad en la acción y agencia local, ¿no? Y este es el segundo gran driver, ¿no? Tenemos que trabajar con las poblaciones para hacer los cambios y la transformación del sistema, no solo y exclusivamente pues, con corporaciones o con las ONGs, hacer ese trabajo intersectorial, pero digamos al mismo nivel. Y esto haciéndolo mediante la transformación y solicitando y de forma activa una transformación en las soluciones financieras y de mercado para promover esta corresponsabilidad, ¿no? Y entre todos ir reduciendo los riesgos y trabajar en conjunto para generar resiliencia, ¿no? Este es un poco así a gran escala, pero nuestro enfoque de trabajo es, bueno, nuestra misión es potenciar estas comunidades costeras como prósperas y resilientes, y trabajamos siempre partiendo de una evaluación de la situación del sistema. Luego identificamos determinadas brechas y de ahí trabajamos en soluciones codiseñadas de forma colaborativa con los actores locales y expertos en diferentes áreas. Y luego contribuimos a la creación de estas pesquerías ricas en datos que respalden la recuperación y gestión de largo plazo de los recursos, pero buscando esa resiliencia de las comunidades. Y esto lo hacemos mediante alianzas en terreno o con otros actores, ¿no? De la cadena de valor. Y de otros sectores, ¿no? Todo el trabajo, digamos, desde la economía azul, viendo cómo se interrelaciona, pues el más evidente obviamente es el turismo, pero también, por ejemplo, en la gestión de residuos, pues otra clave fundamental, o el tema de acceso a servicios básicos a nivel de las comunidades, ¿no? Tenemos un modelo, una metodología propia que le llamamos el modelo de desarrollo de pesquerías. Es un marco metodológico y a la vez es el proceso, digamos, más de innovación e iteración. Como marco es como donde son 5 ejes en los que vemos el análisis de sistema y en donde integramos esta perspectiva o visión de economía azul y la parte de conservación más allá de la cadena de valor pesquera, ¿no? Así como las condiciones de vida de las comunidades. Entonces hacemos, digamos, este es nuestro marco de trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos las soluciones una vez que hemos hecho este análisis, dependiendo del país, de la madurez de la pesquería, de la situación,
pues trabajamos en 3 niveles de soluciones, a nivel comunitario, las que le llamamos habilitadoras y más de sistema. Las comunitarias son más una asistencia técnica más clásica para generar las capacidades y generar ese liderazgo, ¿no? Tanto en el nivel de manejo de la pesquería como de la propia resiliencia de la comunidad, ¿no? Y que puedan avanzar en tomar ese rol, digamos, desde esa acción, desde esa corresponsabilidad, que se les eliminar el estigma que tienen de esa informalidad, ilegalidad y darles la capacidad de trabajar con ellos, acompañándoles para que se crean capaces y puedan, digamos, liderar de tú a tú con los otros socios de la cadena, con el gobierno o con quien corresponda. Las soluciones habilitadoras trabajamos con pilotos, pilotos de ejemplo que luego sean escalables, ¿no? Partiendo de esos codiseños y sobre todo en temas de mercado, de la cadena de valor, finanzas, que es un poco la parte que me toca a mí, por eso hago más hincapié en esto, y de la cadena de valor trabajamos también desde la perspectiva de calidad y eficiencia, ¿no? Y luego pues toda esta parte también de mejora del rol en la cogestión del ecosistema, ¿no? Y de las alianzas es precisamente pues, buscar estas colaboraciones dentro de ese marco de la economía azul para transformar el sistema utilizando estas otras soluciones, ¿no? Me he traído aquí el marco de impacto porque al final son diferentes perspectivas de impacto en cada una de las soluciones, ¿no? No medimos todo esto porque es imposible, es muy aspiracional todo el marco, pero sí que tenemos, digamos, pues a nivel aspiracional, ¿no? Como soñar dentro de cada una de estas soluciones, buscar sobre todo esa influencia y apalancamiento más que nuestra labor de impacto en sí, ¿no? Y luego traigo un par de casos que estamos trabajando en Belice y sobre todo para ver Belice y Perú. En Belice es una perspectiva más desde esta perspectiva del Blue Economy, de la economía azul, y perdona que estas están en inglés, de la economía azul y el rol más de los pescadores dentro de la cogestión de las áreas marinas, de la interrelación con el turismo y de la gestión de la propia pesquería, ¿no? Y el caso de Belice es muy interesante porque está ocurriendo ahora mismo que se está haciendo justamente el gobierno este año instauraron un ministerio de economía azul, en el Caribe está sucediendo y en los estados islas está sucediendo en muchos, pero es que además están avanzando en 2 instrumentos clave, que es un Nature for Debt Swap, un intercambio de deuda por acción en la conservación, y un futuro bono de Blue Bond, un bono azul que va a levantar el gobierno, ¿no? Y esto va a generar un flujo de capital muy importante hacia la conservación costera, marina, ¿no? Como parte de sus compromisos hacia los NDCs, hacia el cambio, hacia el Acuerdo de París, ¿no? Y esto es clave porque va a generar mucho flujo, pero nosotros estamos trabajando desde la estrategia bottom-up, ¿no? Desde cómo trabajar que esta estrategia efectivamente incorpore a las comunidades de pesca para que sean, digamos, actores estratégicos y socios de estas estrategias del gobierno en el territorio, ¿no? Y que tomen este rol de agencia y este rol de corresponsabilidad. Y es fundamental trabajarlo con es como una... Bueno, me traigo el marco aquí, es una acción que trae a muchos actores y que tienes que estar trabajando diferentes líneas de acción, desde la asistencia técnica, las capacidades, como el fortalecimiento, digamos, de las instituciones de los pescadores, como la relación con otros actores, ¿no? Nosotros lo estamos pilotando y lo queremos pilotar el enfoque en un área de protección marina que tiene especial, ya está más avanzada en sus capacidades para poder trabajar en esa articulación, ¿no? Pero bueno, la perspectiva de es que la economía azul al final no es una sola acción, sino que son muchas, tienen que estar interrelacionadas, ¿no? Entonces este es un poco el enfoque de Belice, mucho más orientado desde la acción, desde ese bottom-up hacia las estrategias nacionales,
y el enfoque de Perú todavía no tiene esos avances en las estrategias nacionales. Entonces lo que estamos trabajando es desde la resiliencia de las comunidades y generando agencia local, ¿no? Entonces aquí estamos trabajando en un proyecto dual en el que trabajamos en toda la cadena de valor, generando incentivos para ir mejorando, que se formalicen, ir trabajando con alianzas de soluciones basadas en el mercado, con alianzas con actores de la cadena de valor para la mejora de la calidad y de la eficiencia como sus principales incentivos de mejora, y así terminar haciendo una mejora de gestión pesquera, todo esto con un montón de aliados, y al mismo tiempo en la construcción de la capacidad de la comunidad, más allá de los propios pescadores, sino desde ese sentimiento de identidad y de cultura local, para que puedan demandar, digamos, un desarrollo de su comunidad resiliente y una vida más digna, ¿no? Estamos hablando de comunidades que trabajan en una pesquería de exportación, son pequeña escala, pero exportan. De hecho, es una pesquería muy relevante, el 50% del maji-maji, nosotros aquí en Perú le dicen perico, en España le decimos dorada. Pero el 50% de la exportación mundial proviene de estas pesquerías, ¿no? Y el trabajo de estas comunidades es brutal para lograr tiene un negocio detrás, pero todavía necesitan capacidades de gestión, y a nivel de las comunidades no tienen acceso a agua, saneamiento, no tienen vías públicas o carreteras asfaltadas, ¿no? Entonces es un trabajo que requiere esa visión de nuevo holística, porque no podemos hablar de conservación y de gestión pesquera o de gestión sostenible de los recursos si estas personas todavía no tienen unos niveles cubiertos de necesidades básicas, ¿no? Entonces es, digamos, la otra perspectiva, la otra cara de la moneda de la propia economía azul, ¿no? y de la gestión de los recursos. Bueno, y aquí parte un poco de esa gestión de la confianza, ¿no? Son proyectos, pese a que hablamos de tecnologías, de innovación, de finanzas, son proyectos tremendamente sociales, y la base, como está en la voluntad y en el liderazgo a todos los niveles, hay que ir gestando esta confianza, ¿no? Y ese es un poco el enfoque que llevamos también a las comunidades para poder gestar su propia capacidad y agencia para llevar sí, su propio desarrollo económico hacia donde lo quieran llevar, ¿no? Sostenible. Y me quedo ahí, creo que me he pasado, pero... No, que va, Laura. ¿No? Perfecto, que perfecto en tiempo, y además te agradezco muchísimo la presentación. Me ha parecido increíblemente interesante, y además creo que es muy necesario que hablemos más de los océanos, porque es verdad que cuando se habla de medio ambiente se habla mucho de emisiones, se habla mucho, cuando se habla de agua se habla más del recurso hídrico dulce, ¿no? Digamos así, ¿no? De acuíferos, ríos, pero es verdad que los mares están en ese sentido muy olvidados. Quizás de lo que más se habla es del tema de los microplásticos, pero al final hay mucho más de impacto negativo sobre nuestro océano, ¿no? Bueno, tú lo has explicado increíblemente bien, y creo que es muy importante que le demos el sitio que se merecen, porque como bien has dicho, es verdad que son el motor de nuestro planeta, ¿no? Me ha encantado esa frase de sin azul no hay verde, y además es que es totalmente cierto y real. Entonces, bueno, te agradezco mucho todo lo que nos has contado. De hecho, de cara a las cosas que has comentado, la primera duda que me surge, porque bueno, has hablado de esa transformación activa, ¿no? A través de la involucración de las personas, ¿no? De ese desarrollo bottom-up. Veo también que, bueno, en función del proyecto también va cambiando un poco el enfoque. Supongo que, bueno, que dependerá de las necesidades, del desarrollo local, legislativo, de la vinculación de administraciones y todo. Pero en ese sentido, ¿dónde veis vosotros que son siempre esas pequeñas barreras o triquiñuelas o problemáticas que siempre son algo recurrente independientemente del sitio? Y una cosa que también me interesa mucho es si en esa parte de participación habéis observado desigualdades, es decir, que haya voces que se escuchen menos, o incluso gente que no está tan predispuesta o entidades que no están predispuestas a participar en este tipo de procesos. Pues son muy buenas preguntas, y son... Es que yo llevo realmente escaso 1 año y medio, ¿no? Trabajando en el sector pesquero, traigo enfoques de otros sitios, y creo que hay brechas
que hay más brechas que en otros sectores, ¿no? Y yo creo que es la propia idiosincrasia del sector y de la realidad de la pesca, ¿no? Porque es un mundo muy, muy, muy duro, muy, muy duro. Estamos hablando de personas que salen a 20 y tantos días al mar, con unas condiciones bueno, que hay que pensarlo y agradecerlo cada vez que nos comemos un pescado, y agradecer y valorar lo que hacen estas personas, ¿no? Pero bueno, las brechas sí que son muy comunes, y yo creo que lo podemos llevar inclusive a España, ¿no? Que estando muchísimo más avanzado que los casos en lo que estaba hablando, pero son muy similares, ¿no? Hay una realidad que es un sector muy atomizado, con una falta de asociatividad, sí, o una debilidad en esa asociatividad en comparación con otros sectores. Y eso es común, y yo creo que es parte de esa idiosincrasia, ¿no? Y luego esa brecha frente al gobierno, ¿no? En estos países que les cuesta como tener su lugar, ¿no? Y demandar, digamos, su propio rol en todo esto. Más bien se les acusa, ¿no? Muchas veces, y es verdad, toda la sobreexplotación, aunque no todo depende de la pesquería de pequeña escala, sino ahí también tiene mucho que ver la pesca industrial, pero se les acusa mucho, y en lugar se les ve más como parte del problema y no como la solución, ¿no? Y creo que ese cambio de narrativa es fundamental y basado en esa autoestima, ¿no? Para que ellos y ellas puedan mejorar, ¿no? Y de la parte de las voces, sí, eso obviamente las mujeres son las grandes invisibilizadas del sector, que si bien no van tanto, que también hay mujeres armadoras y pescadoras, pero son el menor número, tienen un rol fundamental en el sector, tanto en el pre como en el post, ¿no? En la preparación de aparejos, en la preparación de alimentos, ¿no? para las faenas, y en la vuelta, en el regreso, en toda la cadena de valor, y sobre todo en las partes de las plantas, ¿no? En la limpieza. Es verdad que ahí ya estaría más regulado, pero en cuanto... sí, un poquito más en el momento que están en las plantas está un poco más regulado, pero en el resto estas son las grandes invisibilizadas, ¿no? Y eso es nosotros además trabajamos con enfoque de género y con la teoría de trabajar más en su rol como capacidad de gestoras de las empresas familiares, ¿no? Para generar mayor resiliencia y una gestión más eficiente de estas empresas, porque realmente sí que son negocios que podrían son prósperos, podrían generar más rendimientos para las familias, y sin embargo, pues bueno, es un tema de capacidades que pasa como, bueno, en todos los lugares y sectores del mundo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que las grandes voces excluidas olvidadas son las mujeres. Siguiendo un poco con este tema de las desigualdades, porque claro, los océanos al fin y al cabo bueno, son de todos en el sentido de que nadie pone una frontera, ¿no? De dónde termina el mar, de que pertenece a un territorio, pertenece a otro. Las corrientes al final llevan, bueno, lo que pasa con el tema de los microplásticos y otro tipo de contaminantes, ¿no? Que una cosa es dónde se vierten y otra cosa es hasta dónde llegan. En ese sentido, ¿vosotros habéis observado esa desigualdad en el impacto negativo, es decir, de comunidades que igual no están contaminando tanto sus mares, sin embargo se los encuentran muy contaminados por acción de otros y son ellos los que tienen que arreglar ese problema porque viven de ese recurso? ¿Os encontráis mucho con esa problemática y veis que hay algún, más a nivel internacional, una cierta voluntad de colaborar más con esos países teniendo en cuenta que gran parte del problema que tienen se lo están causando otros? Entramos en temas difíciles, ¿no? Y ahí se me escapan también muchas de las cuestiones que suceden, sobre todo ahí con las pescas industriales, ¿no? Pero desde luego hay, y te lo cuentan, se nota que hay menos recursos en algunas de las pesquerías, tienen que salir más lejos a pescar, y eso es un tema de cambio climático, y eso es crítico en el tema de seguridad a bordo, de la cantidad de tiempo que pasan en el mar,
y luego afecta a la calidad de la pesca que traen y por tanto el mercado se lo penaliza, ¿no? Es todo un círculo vicioso, ¿no? Y luego hay la falta de gobernanza de las pesquerías, que en algunos casos sí que se autogobiernan cuando no lo hay a nivel político, pero cuando no es un poco la informalidad y la ilegalidad, es lo que le dicen la pesca ilegal, no reglamentada y no regulada, ¿no? Y esto ahí es un limbo en que participa la pesca de pequeña escala, participa la industrial y los límites, donde están las aguas jurisdiccionales de cada uno, es una cuestión cuando no contamos con temas de trazabilidad y de gobernanza, y sabiendo dónde está pescando cada uno, genera todos estos temas, ¿no? Pero además eso se lleva al mercado, ¿no? Porque al final la pesca, de cierto modo, se blanquea en alguna parte de la cadena, pero termina siendo estar mal etiquetada, ¿no? Al final el consumidor también tenemos un rol bueno, como en todo, ¿no? En conocer qué impacto tienen nuestras decisiones y demandar más ese conocimiento, esa información, porque va a generar, igual que las propias empresas de retail, ¿no? Pueden generar un rol clave como prescriptores, digamos, de un mar más saludable, ¿no? Y una pesca más sostenible si se promueve todo esto, porque va aguas abajo en la cadena. Entonces, no solo les afecta a ellos, nos afecta a todos, ¿no? En realidad. Y bueno, hablando un poco de la situación que estamos viviendo, ¿no? A nivel planetario, de pues, la pandemia que hemos vivido, ¿no? También del cambio climático, que cada vez es más notable, digamos, ¿no? Porque llevamos muchos años hablando de esto, pero poco a poco sí se empiezan a notar muchos de los efectos que antes estaban un poco más invisibilizados en ese sentido. Entonces, bueno, es cierto que está hablando mucho de economía verde, de economía azul, de economía circular y todas estas cosas. Pero ¿tú realmente crees que esa economía azul con estos nuevos modelos, que al fin y al cabo vienen a ser nuevos modelos de consumo, nuevos modelos de producción, van a generar también una serie de nuevos nichos de empleo, porque también va a requerir pues, otro tipo de profesiones, incluso también tecnificadas y otro tipo de formaciones? ¿Crees que en ese sentido también puede ser una herramienta clave para una recuperación económica más sostenible después de esta etapa pandémica? Yo, vamos, no creo que sea posible, sino que es totalmente necesario y que vamos hacia ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que va a ser un cambio duro y bueno, nos va a llevar un tiempo, yo creo. Pero todo el planteamiento de las soluciones basadas en la naturaleza, la economía azul, la economía verde, el nivel de oportunidad económica que genera es muy grande, ¿no? No recuerdo ahora todos los números, pero el planteamiento es que va a generar nuevos puestos de trabajo y en ese marco de cómo combinar también, ¿no? Estos modelos, pues el pescador también puede ser cogestor de un área marina y puede levantar datos y todo esto puede estar remunerado, ¿no? Porque esos datos son clave pues para limitar los riesgos de las industrias aseguradoras, por ejemplo, ¿no? Es todo mucho más interrelacionado con el turismo. Entonces yo creo que se van a generar nuevas formas de nuevos trabajos. Lo que pasa es que la transición será, yo creo que sí que será dura, no será una transición bonita, pero creo que es hacia donde tendremos que ir por la cuestión de los recursos limitados que tenemos, ¿no? Y la economía circular, desde luego, es la base de todas estas planteamientos de economía azul o de economía verde, ¿no? Y las soluciones basadas en la naturaleza son la clave para todo el tema del cambio climático. Mm. Estoy muy, muy de acuerdo contigo. Y ya para acabar, la última pregunta que te hago, has comentado al principio bueno, que vosotros no trabajáis en España, pero sí me gustaría preguntarte qué potencialidad le ves tú en ese sentido a España, que al fin y al cabo es una península, tenemos todo el océano Atlántico, tenemos el Mediterráneo. ¿Qué potencialidad tenemos nosotros a nivel de esa economía azul? Y si en algún momento os planteáis también colaborar, ¿no? con España, o os pensáis quedar más en la zona en la que estáis trabajando ahora mismo de Latinoamérica. Bueno, a nivel personal creo que España debería ser el país pionero en la economía azul y tiene todas las capacidades y los ingredientes para ser la vanguardia de la economía azul a nivel mundial, ¿no? Y yo creo que en algunos aspectos ya lo está haciendo, lo contamos poco,
y creo que nos autolimitamos, que eso también es muy, muy de nosotros, ¿no? Ya hay casos maravillosos en Galicia, en temas de cogestión, de manejos de áreas de reservas, ¿no? Protegidas y de reservas de pesca. En las Baleares también, en Cataluña se está haciendo otra iniciativa bien interesante. Y yo creo, bueno, inclusive también la implicación de los restaurantes, ¿no? De la cadena, de toda la hostelería, también es muy interesante. Hay chefs que están tomando esto también por bandera. Y yo creo que con todo el potencial que tenemos con astilleros, los puertos que tenemos se están transformando, ¿no? El puerto de Barcelona se está transformando, el puerto de Vigo también, y algunos otros, y son referencia de la Unión Europea, ¿no? Lo que creo es que podríamos ser todavía más, ¿no? Todavía más. Y bueno, el Future of Fish por ahora no es el enfoque, sí que partió de un enfoque de trabajo en Estados Unidos y como más como un think tank hacia innovación en las pesquerías pequeñas o artesanales americanas, y de ahí es que se fue fuera, pero no veo que ahora mismo sea el enfoque en Europa porque ya hay otras también instituciones haciéndolo, ¿no? Entonces nosotros encantado siempre de colaborar y buscar sinergias, y de hecho ese es nuestro rol, en la medida de lo posible, no estar implementando en terreno, sino buscar, digamos, esas soluciones con otros y construir sobre sinergias, ¿no? Bueno, pues ya lo único que me queda es que si quieres nos digas un poco, igualmente el que quiera un poco más de información sobre lo que hacéis o contactaros, porque bueno, como esto se publica en el canal de YouTube de la Noria, pues cualquiera puede ver el vídeo, y pues alguien que quiera colaborar o establecer sinergias o bueno, lo que sea, ¿qué manera puede tener de contactar con vosotros? Pues por supuesto, a través de la página web es Future of Fish, futuro de la pesca, en inglés todo junto y .org. Y bueno, mi email es de Laura Cascán @futureoffish.org, y también encantada de escucharles y de buscar también, de aprender juntos y de buscar potenciales sinergias, ¿no? Y trabajo colaborativo, que creo que esa es la clave, ¿no? Colaboración y más colaboración, creo que es lo que nos va a sacar de algunos de los problemas que tenemos de esta crisis climática y de biodiversidad y pandémica, pero sí que con esperanza, ¿no? Y sí que podremos trabajar juntos. Pues muchísimas gracias, Laura. Les recuerdo también a los que nos puedan estar viendo que, aparte de los datos de contacto que ha facilitado ella, también cualquier duda o cualquier consulta también nos la pueden enviar a través del email escueladeimpactosocial@málaga.es, y cualquier cosa se la remitiremos encantados también a Laura. Y nada, pues agradecer a los que nos están viendo y a las que nos están viendo por acompañarnos. Recordaros que eso, que tendréis este balcón y otros balcones que se han grabado en el canal de YouTube de la Noria. Por favor, difundirlos, porque el objetivo de esta iniciativa es que se conozca tanto las acciones de emprendimiento e innovación social que se desarrollan en la provincia de Málaga, pero también otros ejemplos que no se desarrollan aquí, como es el caso de Future of Fish, pero que pueden inspirarnos a hacer las cosas también mejor en nuestra provincia. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias de nuevo a ti, Laura, por tu tiempo y por tan interesante presentación. Y nada, espero que nos veamos todos muy pronto. Muchísimas gracias a todos y gracias, Natasha, y a la Noria.